días. Bueno, hoy les voy a... Este vídeo es simplemente una respuesta a uno de los comentarios del vídeo anterior. Lo hice así de esta manera porque la verdad es que yo lo que no tengo es tiempo. Y entonces, déjenme decirle algo para empezar. El tema de la teoría de la evolución. Si esta teoría, desde el punto de vista de Popper, de esos criterios de falsabilidad que Popper se inventó, pues no sería una teoría científica, porque es que no es falsable. Por eso yo le digo que es un dogma, porque la evolución está troquelada en la mente de la gente. Esa es la razón. Es un dogma porque uno está predispuesto a creer, no tiene otra manera de creer, siempre que usted adopte los puntos de vista de la ciencia, que creer en el esquema de la transformación, o sea, el origen de la generación de una cosa a partir de algo otro. Eso no es origen, eso no es creación, eso es transformación, y la evolución es un tipo de transformación, va dentro de ese esquema. Es muy natural al ser humano ver que las cosas evolucionan desde estadios menos desarrollados, menos perfectos, inferiores, a estadios más complejos. Eso está troquelado en su mente. No están descubriendo absolutamente nada, y siempre y cuando siga su discurso, su teoría, lo que sea, siga esos derroteros, pues eso va a ser bien recibido por las personas, porque es una manera de racionalizar un contenido. Es lo más natural que hay. En ese sentido es que yo le digo que es un dogma. Siempre van a creer, aparezcan evidencia o no aparezcan. Si no aparecen es por negación. Vamos a esperar hasta que aparezcan, pero la teoría sigue en pie. Si aparece alguna, pues mejor todavía. Pero eso no hay manera de refutarlo, ¿entiende? A menos que usted se salga completamente del punto de vista de la ciencia. Es la única manera, ¿entiende? O de lo contrario, teorías mucho más abarcadoras, como sería el origen del universo o la propia naturaleza de lo que los científicos llaman universo, pues tendría que darse un colapso, una cosa a nivel colosal ahí, para que entonces no se explicara el origen de las especies de esa manera, ¿me entienden? Y la selección natural y todo ese tipo de cosas. Así que olvídense eso, que eso es un dogma, eso está así y seguirá siendo así. Las razones por las cuales no es una teoría científica no es la falsabilidad de Popper, es justamente porque es un esquema troquelado en la mente de la gente. Ya está, si uno está predispuesto a racionar el contenido de esa manera, no de otra forma vas a concebir el tema del origen cuando estás dentro de la ciencia, sino como transformación o evolución. Punto. Entonces vamos a lo de Popper. Esto también me parece una engañifa, como le digo aquí adentro. Miren, para saber si la hipótesis, vamos a hablar de eso de la falsabilidad. Una teoría científica según el positivismo de Popper, y créanme que el positivismo no sirve para nada. Hasta el mismo Popper se desentendió de eso. Él hizo esto sobre los años 30, esta cosa de la falsabilidad, y vivió 69 años más, como 60 años más, y se desdijo de eso, fue adoptando otros criterios que ni siquiera eran positivistas ya. Entonces, pero bueno, la gente que sigue con esta retórica manida del positivismo y que cree que hacen ciencia fuera de la ciencia, porque para mí la ciencia lo hacen los científicos, ellos no seguían por nada de esto. Todos estos tipos que son positivistas, que son historiadores y metodólogos de la ciencia, eso es un invento que no es ni carne ni pescado. A nadie le ha servido la metodología de la ciencia esa que se inventan fuera de la ciencia. Los científicos no se rigen por eso. Eso es más que claro. Ahora bien, ya dentro del tema de la falsabilidad, oigan qué término es innecesario por demás. Para saber si la hipótesis es falsable, hay que ir a la realidad. Voy a usar dos criterios que existen, no que los inventé yo. Hay que ir a la realidad. Ir a la realidad lo pongo entre comillas, porque ustedes van a ver que esto está escondiendo también, esto si bien es una crítica al falsacionismo de Popper, está escondiendo también una epistemología representacionalista debajo, ¿verdad? Entonces, pero vamos a seguir el argumento. Para saber si la hipótesis es falsable hay que ir a la realidad, pero a la realidad no se puede ir sin una teoría previa que la interprete, obviamente, que sea cierta a priori, que le dé sentido a esa realidad, de modo que se pueda acudir a ella buscando la corroboración. Así que esto no tiene ningún sentido ya, empezando por ahí.
¿verdad? Ahora bien, vamos a otro punto. Toda teoría popperiana, toda la teoría popperiana de la falsabilidad, sus criterios, su argumentación completa, no es falsable. Así que si le aplicamos el mismo positivismo a Popper, esto es un ridículo, porque toda esa argumentación acerca de su teoría sobre la falsabilidad de la teoría científica no es falsable. Luego, la falsabilidad misma no es un criterio científico. Es, de acuerdo a la propia lógica positivista, mera metafísica. Así que esto no lo inventé yo. Estos son argumentos que existen en contra de esta estupidez que no tiene otro nombre. Por otra parte, o sea que el positivismo que aparece como negación de la metafísica sin saber qué es la metafísica, porque ellos no saben lo que es la metafísica, pues se le viran los argumentos al mismísimo Popper. Y resulta que toda esta argumentación, toda esta retórica acerca de la falsabilidad es mera metafísica. Por otra parte, definir la cientificidad de una teoría por su falsabilidad es una engañifa, como había dicho ya, que haría secundario el trabajo del científico, ¿verdad? Del verdadero científico haciendo ciencia. Como si uno pudiera darse el lujo de hacer o no falsable una teoría. Eso no ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Esto no es una prerrogativa, sino una pretensión. Por lo tanto, usted cree que esas cosas guían las teorías científicas. Nadie se interesa en eso, ni le importa, ni sirve absolutamente para nada en el desarrollo de una teoría. La falsabilidad se basa, estos son argumentos míos, ¿verdad? El primero que dije fueron, existen, pero ya yo estoy argumentando por mi cuenta, ¿no? En el anterior y en este, la falsabilidad se basa, déjame ver que estoy con una sola. La falsabilidad se basa en una epistemología ingenua, una epistemología representacionalista. Es la que tiene Popper aquí, en estos años cuando se inventa esta cosa. Y creo que se murió con esa epistemología tan ingenua, ¿no? Con ese realismo ingenuo. Entonces le decía que supone la teoría científica, este criterio de la falsabilidad, supone la teoría científica como una hipótesis que debe reflejar la realidad hasta un punto en que dicha hipótesis, ya hecha teoría, pueda ser refutable. Esto es falso. Desde las posiciones de una epistemología constructivista, como la que asumo yo, ¿verdad? Y que la he desarrollado a partir de la verdadera epistemología, que si bien en sus inicios, en su etapa medieval fue representacionalista, con Kant nosotros ganamos una epistemología trascendental, magnífica epistemología. Y yo extraigo la epistemología constructivista de los supuestos kantianos, de la epistemología trascendental, que me apoya en todo esto. Tengo un libro completo de eso, se llama Los afanes del yo, aproximación al estudio de la realidad epistemológicamente estructurada. Y usted pregúntese, este libro es de metafísica, este libro es de epistemología. No va a poder saber, porque ahí donde yo desarrollo el constructivismo, ¿verdad? Pues lo hago sobre la base de la concatenación, explicación y refutación de los sistemas filosóficos. Lo que hay dentro de ese libro son los diferentes sistemas de filosofía que han tenido lugar en la historia. Y es imposible de separar una cosa de la otra. Usted dice, pero esto es epistemología, esto es metafísica, ¿esto qué cosa hay? Ah, bueno, ojalá y puedan leer el libro. Eso es filosofía, no estas estupideces positivistas que no son ni carne ni pescado, porque si bien no son filosóficas, tampoco son científicas. Así que quedan en un terreno de nadie, que no le interesa a nadie y no les es útil a nadie. Esa es la verdad del positivismo, ¿verdad? Eso es su triste verdad. Entonces, les decía que se apoya en una epistemología representacionalista, ¿no? Bueno, supone, decía yo aquí, supone que la teoría científica como una hipótesis que debe reflejar la realidad hasta el punto en que ya hecha teoría pueda ser refutable. Esto es falso desde las posiciones, repito, ¿no? Las posiciones de la epistemología constructivista. Las teorías científicas dan cuerpo a la realidad. Noten la diferencia. Dan cuerpo a la realidad, la constituyen. Son conocimiento estructurado. Conocimiento estructurado. Y los criterios... no me están viendo aquí. Y los criterios, que es difícil manejar y si pongo el papel para leerlo, pues entonces no ven la cámara. No, esto es tremendo. Pero vamos allá, vamos a ponerlo aquí. Son conocimientos y los criterios por los cuales
se rigen los científicos al concebir las teorías, son demandas internas de su área de conocimiento, jugadas en el interior de los saberes, de los saberes científicos, así como el acoplamiento externo. No tiene nada que ver con la falsabilidad. Eso es absolutamente falso. ¿Qué dijo Einstein? ¿Qué dicho? O sea, pasa un realista ingenuo. ¿Y qué dijo Einstein de las teorías científicas? ¿Quién usted le va a preguntar? ¿Qué mejor autoridad que Albert Einstein? El físico más grande del siglo XX y uno de los físicos, así, nada más con 3 dedos me sobra, más importante de la historia de la ciencia y de la física. El tipo creador de teorías como la teoría especial de la relatividad, la teoría general de la relatividad, el tipo que descubrió el efecto fotoeléctrico. Pero, pues, señores, el pionero de la mecánica cuántica. Pero ¿a quién le va a preguntar si no es Einstein? ¿Y qué dijo Einstein? Bueno, Einstein dijo de las teorías científicas, que yo recuerde así de memoria, me vienen a la mente así. Yo me leí las obras escogidas de Einstein en 4 tomos, si no son obras completas, gigantescos 4 tomos así en ruso, gigantescos. Quien me recuerda todavía en la Universidad de La Habana como profesor recordará que yo andaba con los 4 tomos esos en la parrilla de una bicicleta, en ruso, lo leí todo. Entonces, les digo que pues Einstein decía, ahora me vienen unas palabras, él decía que una teoría científica debía estructurarse con el mínimo de hipótesis independientes. Y lo que él pedía para que fuera una teoría científica era, yo lo estoy traduciendo del ruso para el español, era las teorías científicas debían tener un acabamiento interno y una justificación exterior. Eso es lo que tenía que tener las teorías científicas. Y ese monstruo que hizo esas tremendísimas teorías, que participó de la teoría más importante de la ciencia, de todas, la más importante, le digo, porque ya le digo, hasta de la mecánica cuántica estuvo entre sus fundadores. Y entonces ese monstruo no se guió por nada de eso. Y te está diciendo que la teoría lo que tiene que tener un mínimo de hipótesis independientes para que sean teoría de verdad, y que tienen que tener un acabamiento interno y una justificación exterior. Nadie se guía por eso. Olvídense de eso, que vos parece lo que estaba inventando. Él no es científico ni un carajo y se ponía a estar diciendo a los científicos cómo tenían que hacer las teorías y cómo debían ser las teorías. Por favor. Entonces, vamos a seguir. ¿Ven? La realidad, mucho menos la falsabilidad, no valida una teoría. Eso es falso. Esto sería situarse en las posiciones de representacionalismo y esperar que haya una correspondencia entre el enunciado y la cosa, ¿verdad? Eso se llama, esa es la epistemología medieval, ¿verdad? Así era la epistemología medieval, que era representacionalista, ¿verdad? Eso se conoce como la verdad como adecuatio. Y esa es la adecuación de la cosa con el intelecto. Eso es puro representacionalismo. Ya después del medioevo llovió mucho para que todavía estén apoyándose, como lo hizo Popper, en una epistemología representacionalista, ¿verdad? Entonces, a ver, es el experimento, en todo caso, quien lo hace, quien valida la teoría, ya que no es más que una prolongación de la propia teoría. Entiendan eso. El experimento es una pregunta que se le hace a la naturaleza, si lo quieren ver así, y se le va a estar haciendo hasta que la naturaleza responda a lo que quiere la teoría. Es así. Por lo tanto, es parte de la propia teoría, ¿verdad? La experiencia, el experimento, esas preguntas hechas a la naturaleza son parte de la propia teoría para corroborarla, ¿verdad? Pero no por representación, sino por constitución, ¿verdad? Por construcción. Porque la realidad no se refleja, la realidad se construye, se constituye. Nada nuevo trae la falsabilidad de Popper. Solo hay que dejar de payasear con ese término, ¿verdad? Y hablar, como siempre hemos hecho,
de si son refutables o no las teorías, y se entiende mucho mejor. No hay nada nuevo, solo un truco terminológico, ¿verdad? Utilizando un término anglosajón ahí que te da la impresión de que es algo nuevo. No es nada nuevo, dígale refutable o no refutable y ya hay sobra la falsabilidad. Punto, se acabó y no hay más nada. ¿Ok? Entonces, vamos a preguntarle a Hegel. Recuerden una cita de Hegel que yo traje en uno de estos vídeos. Hegel decía, porque cuando usted está haciendo una teoría, usted no se está preguntando si es falsable o no. Usted no la está haciendo para que sea falsable. Eso es una estupidez. Todo el mundo tiene la pretensión, como dije ya, porque no es una prerrogativa, es una pretensión. La pretensión de que su teoría sea válida y de que sea universalmente válida, si no, ¿para qué usted es científico? Por eso oigan a Hegel cuando decía, toda filosofía surge con la pretensión de haber conquistado por fin la verdad y haber refutado a las anteriores. Pero a estas filosofías le caben las palabras del Evangelio. Los pies de quienes han de sacarte de aquí están ya a la puerta. A tu filosofía le pasará lo mismo. O sea, tu filosofía será refutada y le pasará entonces en ese sentido lo mismo que le ha sucedido a las otras. Esa es la dinámica del conocimiento. No es otra, no hay que estar inventando más nada. Esa es la que siempre ha funcionado y así va a seguir siendo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí lo dejo.